Hay demasiado optimismo en el ambiente, hay demasiadas ganas de que se reanude la actividad en el fútbol. Esta vez toca hablar de la Bundesliga porque ya hay fecha en el calendario para que el fútbol alemán regrese a la actividad. Eso nos lo hacía saber el director ejecutivo de la Bundesliga, Christian Seifert, que los altos mandos quieren que reanuden la actividad para el mes de mayo. Tenemos a Fernando Palomo y Alex Pareja para hablar de si esto es viable y en qué se basan, Fernando, para asegurarlo. Es viable, claro, un gusto saludarles, porque las autoridades de salud o sanitarias de Alemania han considerado que es posible regresar dentro de ciertos protocolos, como los vienen siguiendo algunos clubes, como los tienen que seguir todos los clubes en Alemania, primero en grupos reducidos de jugadores para posteriormente ampliar estos grupos y en un futuro cercano, en unas 3 semanas, considerar que pueden entrar al centro de entrenamiento y dentro de una misma cancha y en un espacio reducido, el grupo completo de jugadores, todos viviendo un aislamiento social que los excluye de poder entrar en contacto con el resto de la sociedad y solamente comprometidos a estar en contacto con las personas con las que entran en contacto en los entrenamientos y con aquellos con los que residen en sus casas de habitación. Bajo este protocolo, Alemania, dentro del control que el Estado alemán ha tenido del contagio del coronavirus y cómo han llegado ellos a considerar que la sociedad se comporta de una manera que puede permitir que el fútbol al menos regrese dentro de estos protocolos a la actividad. Esto, claro, es viable, pero dentro de este contexto y tomando en cuenta todas estas variables, que no son Sí, variables cómodas de hay, adaptar o de recibir en otros contextos, sobre todo de el tratamiento sanitario del virus. en la práctica parecería muy difícil de que esto suceda. Alex, quedan 9 fechas por disputarse en la Bundesliga. ¿Qué más se puede decir de este protocolo que ellos dicen garantizaría la seguridad? Bueno, ponernos en escenarios futuros, ¿no? En hipótesis, abrir hipótesis. ¿Qué pasa si pese a todo ese protocolo de aislamiento al que se refería Fernando, hay un positivo? ¿Se tiene que parar? ¿Se aísla solamente a esa persona y a los que estén en contacto? Si hay un protocolo de aislamiento, ¿compiten todos los equipos en las mismas condiciones? Porque tú imagínate que, no sé, al Schalke 04 se le detecta un positivo cuando llevan 3 jornadas de reanudación de la Bundesliga. Imaginaos que, no sé, 3 o 4 jugadores tienen que estar en protocolo de aislamiento. ¿Sería justo eso también para los futbolistas? Exponerse cuando su labor no es, obviamente, un trabajo esencial dentro de la sociedad. Por otra parte, también entiendo la necesidad que tiene la Bundesliga, primero a nivel económico. Irónicamente no es la que más lo necesita, pero la necesidad que tiene la Bundesliga, como todas las otras ligas del mundo, de arrancar cuanto antes mejor para evitar pérdidas mayores, pero por el otro hay que entender que estamos ante un espectáculo que se haría sin gente, que se haría simplemente pues para evitar perder más dinero, y si le quieres ver desde el punto de vista humano, para hacer a los espectadores que están encerrados en casa la vida, el confinamiento un poquito más duradero, un poquito más fácil de llevar, por así decirlo. Pero hay muchas Sí, incógnitas y creo que es demasiado arriesgado empezar ya mismo en el mes de mayo. parecería demasiado alto el riesgo de regresar a la vida normal porque los jugadores no son extraterrestres, ellos sí se enferman y habría que ver cómo están las condiciones en el mes de mayo. Si esto sucede, Fer, yo me imagino que sería un efecto mariposa con el resto de las ligas, ¿no? Bueno, ojalá que en esta ansiedad por la que algunos ya quieren entrar a encontrarse con la cierta normalidad que puedan encontrar después del confinamiento, no vaya nadie a tropezar, y esto creo que cabe para todos los ámbitos y no solamente los deportivos. Ante esto, si Alemania, dentro del contexto planteado por la situación que la sanidad alemana ha permitido encontrar, que hay una salida para el fútbol, cuando menos para que pueda entrar en actividad dentro de todos estos protocolos, lo ha encontrado así, es porque ellos han llegado a hacer las cosas de la manera en la que pueden llegar a creer que se ha controlado el contagio o el esparcimiento del contagio del virus, como lo hicieron haciendo más exámenes per cápita que ninguna otra
nación en Europa, algo a lo que no van a poder llegar logísticamente otras ligas, porque provienen de otros modelos sanitarios y de otros modelos de gestión ante el contagio, ante la llegada de la pandemia del coronavirus a sus fronteras. En consecuencia, Alemania se adelantaría porque hizo, ante todo esto, gestionó mejor las cosas desde el punto de vista sanitario, pero no lo podrían hacer otras ligas. Cuando la competencia europea se reanude, cuando la competencia continental vuelva de nuevo a la actividad, habrá quien ha entrado con ventaja a la misma competencia porque se permitió entrar a los campos de entrenamiento más tempranos que el resto. El resto puede llegar en esta carrera a creer que ya están todos listos porque hay alguien en la humanidad que está volviendo a la actividad, pero vamos, que en China volvieron a la actividad atlética hace 3 semanas también, pero en China hace meses que ellos recibieron los primeros contagios. No todos podemos ir a los mismos lugares por mucho que todos estemos viviendo la misma situación, porque todos estamos en distintos lugares de la curva. Ante esto, puede alguien tomar una decisión que derive en una salida atropellada a la búsqueda de la normalidad, y eso puede ser incluso hasta más dañino que todo lo que ha comenzado, ¿no? Y eso es un punto interesante porque Italia, que ha sido de los países más afectados por esta pausa, ¿no? Y por esta pandemia, ellos parece que ya tienen un plan, un protocolo de seguridad y de salud para que también se reanude la actividad en el mes de mayo, Alex. Y no solamente Italia, claro, otros países europeos como España también están intentando acelerar al máximo el proceso o elaborar un protocolo para volver lo más pronto posible a la actividad. Pero lo que decía Fernando tiene toda la razón del mundo. Una recaída antes de tiempo puede ser infinitamente dañina, no solamente para el mundo del deporte, sino para la sociedad en general, y hay que ir con muchísimo cuidado con eso. Pensad que tanto Italia como España son de los territorios más afectados y hay diferencias a la hora de programar ese retorno, porque, por ejemplo, en España una de las situaciones más polémicas fue que los equipos de la Liga ya tenían tests para detectar la enfermedad, mientras que el gobierno español estaba intentando comprarlos donde sea. Eso es una acción de desigualdad social muy evidente y que sentó muy mal en gran parte de la sociedad española. En Italia hay muchas zonas muy afectadas y es obvio que los futbolistas van a tener que aportar algo de su parte. En Italia ya lo hicieron muy bien con el tema del sueldo, colegiándolo todo y dando esa primera imagen, pero no hay que ir con prisas. Yo creo que la principal enseñanza que nos está dando todo este tiempo es que hay que tener muchísima paciencia y hay que ir con pies de plomo, porque nadie sabe exactamente si va a haber un rebrote, de qué magnitud. Hay que extremar las precauciones y seguir haciendo eso que funciona. Y hasta ahora el aislamiento social se ha decretado como la mejor arma para combatir toda esta situación. Por eso, y hay muchas preguntas alrededor de este protocolo que solo funcionaría si todas las partes están de acuerdo y así la cumplen. Y en función a esto, me imagino que el deseo de todos es el mismo, volver a la normalidad, y el fútbol es parte de la normalidad.